objetivos para este módulo. El primero es presentar un perfil de proyecto de investigación. Cuando se habla de un perfil, es el bosquejo, la estructura, el cuerpo que tiene el documento. Ese perfil debe tener la característica, en especial les decía de que en la unidad donde usted ha descargado los materiales, recuerdan ustedes de que aquí en esta opción donde usted tiene los contenidos, en esta primera parte del documento, ¿qué es lo que no debemos olvidarnos? Estamos en el desarrollo de su plan de investigación o de su perfil. Y hablábamos con el siguiente concepto. Y le dice, el día de hoy, lunes 25 de julio, que usted al menos ya ha hecho un primer bosquejo de su plan de investigación. Cuando se dé lectura a este perfil, ¿cuál es el gran objetivo? El gran objetivo es de que ese tema que usted ha propuesto debe tener un propósito, debe contribuir al desarrollo de las fuerzas terrestres. Posiblemente en el camino nos haga falta una buena escritura para poder realizar una conexión de un párrafo sobre otro. Probablemente puede ser que en el camino usted vaya visualizando de que el documento muchas veces tiene mucho texto y probablemente puede quedar redundante el párrafo. Más allá de todas esas apreciaciones, lo que no debe usted olvidarse es el aspecto más importante, que este perfil, y nuevamente vuelvo a repetir, tiene el propósito de contribuir al desarrollo de la fuerza terrestre. Esa es la gran meta. Entonces, cuando hablamos de esa gran meta, usted aquí tiene que ser un buen negociador. Un buen negociador hace referencia a ir verificando entre las partes que ambas partes ganen y la otra contraparte gane. Esa es una buena negociación. Entonces, bajo esa premisa, significa de que las Fuerzas Armadas ganan en el sentido de contribuir al desarrollo, porque no es una empresa, es una institución que busca el bienestar del país. Entonces, bajo esa premisa, usted se pone a pensar y dice, a ver, mi proyecto, si es que yo le llevaría a efecto, al menos podría agregar con un granito de arena en la mejora, sea en la mejora como cada uno de ustedes fueron desarrollando. En la mejora, por ejemplo, para poder contribuir, había un proyecto muy interesante que quería contribuir en la mejora de socializar la relación entre las personas que se encontraban en el ámbito civil hacia o una relación de manejo en el ámbito militar. Había otro proyecto de la misma manera que busca poder cubrir estas eventualidades como es la ciberseguridad. Imagínense que estemos en un conflicto y estemos en un conflicto con el país vecino, que era habitualmente los conflictos más habituales que se daba hace unos 20 años. Imagínense que estuviésemos con ese conflicto y que no tuviésemos una estrategia de ciberseguridad y toda la información que usted envía encriptada que no tenga niveles de seguridad, mire el alto riesgo que se generaría. Entonces, el alto riesgo que se generaría en el sentido de los compañeros que se encuentran al frente en la frontera, ¿no es cierto? Donde usted arma la estrategia e imagínese que sean descifradas las posiciones, las tácticas. Entonces, por eso es que es estratégico esa idea que usted está tratando de armarla. De igual manera, había otro proyecto muy interesante también que hace referencia a qué es lo que sucede si se generaría nuevos temas de una manifestación.
¿O qué sucedería si, si usted nuevamente, si usted estuviese, por ejemplo, como lo que sucedió la anterior semana en la cárcel de Santo Domingo? Imagínese que toque entrar únicamente solo con el espíritu y la valentía para poder enfrentar. Con el espíritu y la valentía no podemos proteger la piedra, no podemos proteger una bala, no podemos proteger. Entonces, bajo ese concepto, tiene que estar muy bien cubierto en este caso el personal militar para que pueda al menos mitigar esos posibles eventos. Entonces, ahí es donde su proyecto busca contribuir al desarrollo de la fuerza terrestre. Y así vamos, y así voy a ir nombrando, y así voy a ir nombrando cada uno de los proyectos que ustedes lo han ido desarrollando. ¿Y por qué le hago caer muy en cuenta en este aspecto? Porque muchas veces cuando nos ponemos en estos temas de los perfiles de la investigación, muchas veces caemos absorbidos en que tiene que quedar tan exacto el párrafo, que tiene que quedar tan idéntico a lo que nos establece la norma, y muchas veces dejamos de lado la razón propia que es el objetivo del proyecto. Esto le pongo en consideración porque en el desarrollo de este fin de semana, usted posiblemente empezó a buscar diferentes teorías que fundamenten su marco conceptual. Usted empezó a buscar diferentes conceptos que le permitan reforzar su marco teórico y por ende el tema de la investigación. O posiblemente usted empezó a buscar, empezó usted a buscar información relacionada a los marcos legales. Y puede ser que en algún marco legal no lo hayamos considerado, pero lo importante es de que esté determinado la razón, la esencia por la cual usted crea su proyecto, por la cual usted está generando la contribución de la misma. Ahora, cuando usted ya hace una primera vez el procedimiento de construir el perfil, entonces cuando usted lo hace revisar, lo hace usted la verificación, por eso habíamos hecho una invitación el anterior día jueves, porque eso ayuda a que tengamos apreciaciones de diferentes personas, en especial que estén enfocadas a la misma línea. Porque si usted lo puede presentar a otra persona que no esté enfocada en el área del curso que estamos armando, le va a decir, no, mira, pero ese proyecto mejoras este otro, este puede ser un proyecto más rentable. Pero aquí no buscamos rentabilidad. Aquí lo que buscamos es sostenibilidad. Sostenibilidad es de que sus proyectos puedan mantenerse en el tiempo y puedan generar un proceso de apoyo, crecimiento y ayuda dentro de la fuerza. Y dentro de ellas también pueden marcarse también proyectos que pueden generar soluciones en el tiempo, por ejemplo, soluciones que la misma fuerza puede dar o brindar apoyo a las diferentes instituciones del Estado. Entonces, bajo esa premisa, ese es el antecedente que nos hemos manejado. Y así usted fue desarrollando su proyecto que el día de hoy tiene que subir a la plataforma donde se incluyan los diferentes marcos: legal, el teórico, el conceptual, y si hubiese el histórico, porque no todos tienen, pero sí el marco teórico. Ese sí es muy importante. De la misma manera, habíamos terminado, recuerdan, el anterior día, miércoles mismo, habíamos terminado ya con la temática hasta de la metodología de la investigación. Esa parte, ¿por qué es de utilidad? Porque en las siguientes clases, probablemente puede ser que tenga mañana, ese no lo conozco el horario, pero cuando tenga el siguiente módulo, que es estadística, en la parte de la estadística, usted va a tener que construir un instrumento. Este instrumento puede ser una encuesta, puede ser un grupo focal, esta puede ser una entrevista que busque levantar información con respecto a quién, con respecto a la muestra. Recuerda que habíamos determinado la población y la muestra, entonces ese capítulo le va a ser de gran utilidad para que usted lo pueda depurar y armarlo. En este caso,
dadas las disposiciones, está dado para que usted suba de manera obligatoria hasta el marco teórico. Entonces, luego la pregunta que uno se hace es, ¿y cómo se va a revisar la misma? Entonces, ¿cómo se lo revisa? Les comentaba de que cuando usted suba su documento, ¿cómo saber si estamos haciendo bien el trabajo? Para que usted mismo se convierta en su propio evaluador. Entonces, aquí tenemos la rúbrica. Esta rúbrica está colocada en el aula virtual. Entonces, en la rúbrica dice, por ejemplo, criterios a evaluar. Y dice, ¿le puede leer usted el tema? Y le dice, luego de que usted lo lea el tema, dele una calificación de 3 a 4 si el tema es claro y bien enfocado. ¿Qué significa que sea claro? Claro es de que esté muy bien definido qué es lo que vamos a armarlo. ¿Y enfocado hacia quién? Tiene que estar enfocado hacia lo que es el objetivo de coadyuvar al desarrollo de la fuerza terrestre. Dice, y a la vez dice, se destaca, se escribe la idea principal y es respaldada con información detallada. En este sentido, hacíamos referencia a la parte del tema. Asimismo, por ejemplo, de 3 a 2. Dice, ¿cuándo tendría de 3 a 2? Dice, si la idea principal es clara, pero la información de apoyo es ambigua. ¿Qué es ambigua? Por ejemplo, hablábamos antes de que usted suba los trabajos, recuerdan, la idea estaba clara, recuerdan de que se quería realizar una aplicación de investigación donde en Sangolquí estaba muy bien definida la idea, pero estaba haciendo falta una información de apoyo que sea general. Entonces lo que se hizo fue definir en Sangolquí, en tal sitio o en tal lugar o en tal característica. Entonces a eso se refiere. Nótenle de que ustedes ya presentaron el primer trabajo y es por eso de que usted, la nota que usted tiene armada, esa nota refleja, ¿qué refleja? Refleja de que sí estuvo bien definido el tema. Ahora, con respecto a ese tema, luego pasamos a lo que es la formulación del problema y los antecedentes. Entonces, bajo esta estructura es lo que se califica. Entonces, como esto no es una apreciación numérica, porque es más fácil calificar 3 más 2 y tiene que dar 5. Entonces, el que no tiene 5 se le pone 0 y el que tiene 5 se le pone 20. Aquí, en cambio, no hay cómo hacer eso. Aquí lo que toca es dar la lectura, revisar la estructura, revisar lo que habíamos comentado el día viernes. Por ejemplo, el día viernes se generaba mucha inquietud entre si la parte del marco teórico tenía que incluir un marco legal. Y si en el marco legal también existían leyes, entonces le generaba una gran confusión. Entonces, bajo esa temática de las diferentes confusiones, entonces uno dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que debería hacer? Entonces, ahí es donde surge lo que se conoce con el nombre de criterio. Criterio es lo mismo que cuando usted estaba en las manifestaciones y venían donde usted, ¿no es cierto?, todos sus subordinados, todo su equipo, entonces le decía, señor teniente, ¿qué hacemos? Nos están lanzando las piedras, nos ponemos al frente, tome la decisión. Entonces usted toma decisiones acertadas, no tan acertadas, que los resultados nos hacen ver las consecuencias. Lo mismo es aquí. Aquí en este punto hay que tener criterio. No podemos siempre dejarnos guiar porque, ¿sabe qué? En el libro dice tal cosa, entonces de aquí no me salgo y ese es mi concepto. Aquí, por ejemplo, el libro dice de que el marco teórico son fuentes bibliográficas, son corrientes teóricas, son estudios previamente realizados, y así dice el libro. Llegamos a un tema ya aterrizado y sucede de que las corrientes, las teorías
también se encuentran dentro de un proceso, dentro, por ejemplo, dentro de un documento, dentro de un documento que puede ser un documento legal. Entonces, ahí está su criterio donde usted dice, y empieza usted a redactar, y dice, en base a este código que establece que la metodología más apropiada para aplicar el uso de la fuerza, debemos realizar esta siguiente buena práctica. Entonces, note que esa información de dónde salió, de un instrumento legal, pero nos tocó calzarlo en el marco teórico, porque en el marco teórico nos dice el cómo hacer. Y en el marco legal, en cambio, dice, haciendo uso o en base a la referencia que se utilizó en el marco teórico, se da a conocer que dichos documentos son dos puntos. Paso uno, documento uno, por ejemplo, el código emitido con el registro oficial tal número. Y si fuese necesario, la página. Y si fuese necesario. Por ejemplo, había unas preguntas donde que me decían, profesor, en la norma hemos visto de que cuando se coloca en el Word, tiene que ir hasta en la página. No va a la página cuando ese concepto se repite, por ejemplo, en la página 8, en la 26, en la 50, en la 75, en la 27, en la 240. Entonces, se coloca el libro. Pero si ese texto está enfocado solo en una sola página, entonces el criterio me hace tomar una decisión y dice, va el título, va el nombre, coma, y en tal página, porque ahí es donde exactamente debemos calzar. Miren cómo no nos salimos de la regla, no nos salimos de la norma. Lo único que hacemos es de que cuando usted hace estos temas de investigación, sea lo más claro, sea lo más detallado, lo que habitualmente en el campo militar, ¿no es cierto? Que en el campo militar, ahí usted no busca mucho que las cosas sean muy redundantes. La orden es definida, clara, precisa. Lo mismo es aquí. Aquí no buscamos que tenga que ponerle mucho cuento. Lo que sí es que tiene que quedar clarísimo para que cada temática sea tan fácil de que quien lo lea diga, ah, mira, muy bien, esto es lo que debemos tratar de armarlo. Entonces, esos son los antecedentes para este primer punto. Y si así usted lo ha hecho, está muy bien. Usted ya lo cerramos de ese documento y usted lo sube a la plataforma. Hoy vamos a dar paso solo a unos dos documentos para poder revisarlo, para también dedicarnos a practicar la segunda parte, ¿no es cierto?, que son las preguntas. En el tema de las preguntas, les decía, como aquí hay 4 aulas, entonces cada profesor ha colocado las preguntas. Lo que nos indican en el chat para que lo lea en este mismo momento, lo voy a leer. Yo lo leo en este momento. Y dice la lectura así. Dice, buenas tardes, estimados docentes. Por favor, les informo que el examen ya está por presentarse. Es decir, todavía no está subida la plataforma. Por favor, les pido que firmen esa acta para completar el papeleo. Entonces, esta acta, veamos de qué se trata. Pues esta acta debe ser del tema de la acta dice de esta manera. Asuntos para ser evaluados. ¿No? Aquí dice, fecha de aplicación. Solo le doy la lectura. No significa que la fecha sea tan fija. Si es que ya es un documento real, le dice fecha 29 de julio. Hoy estamos lunes 25, 26, 27, 28. Probablemente debe ser el viernes. Ahí dice hora, 14 horas. Tiempo aproximado de verificación está vacío. Luego dice asuntos a ser evaluados. Conocimiento imprescindible. Introducción a la metodología de investigación. Punto 0. Justificación, delimitación del problema, objetivos generales y específicos.
Dice, profe, ¿puede repetir? Eso es esto lo que vimos en la primera unidad. Esta parte. Dice, punto cero, justificación, delimitación del problema, objetivo general y específico, estado del arte, herramientas de búsquedas de bases científicas. Sí, ahí lo tiene, tiene un audio activo, mis buenos amigos. Entonces les decía, nuevamente ahí les vuelvo a repetir, entonces dicen, temas que usted no debe olvidarse, justificación, delimitación del problema, estado del arte, herramientas de búsqueda, los tipos de investigación, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto, los métodos, las técnicas, las herramientas de recolección de datos. Y de esa manera, dice, fuentes de consulta para el estudio, archivo digital, lo que usted tiene. Materiales para verificar sus datos, materiales que usted necesita para la verificación, calculadora y útiles de escritorio. ¿Por qué es la calculadora? Porque lo que estoy viendo es de que mañana ya tiene estadística, ha de tener mañana martes, miércoles, jueves y el viernes ha de entrar al examen. Y luego dice, firme el docente, que en este caso toca, pero así está armado. Entonces, luego, qué más le dice para poderle poner? Asimismo le dice, recordarles, esto escribe el señor coordinador, asimismo recordarles que hoy es el último día de clases para que se dé un tiempo en dar algunas aclaratorias para el examen en cuanto a dudas que tengan los estudiantes. Entonces, esa es justamente la parte. Entonces, ¿qué es lo que aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos que ser estratégicos. Usted tiene una ventaja de ese que es estratégico. Entonces, ya está el primer documento. Ya con eso no hay para qué darle tanta vuelta. Luego ya le doy el paso a las preguntas para darle una revisadita a sus documentos. Con eso cogemos, sube usted y está finiquitado. Parte 2. Usted lo mira a mediano plazo, a cortísimo plazo, y aquí al día viernes 29. ¿Qué tenemos que dar? Tenemos que dar un examen. ¿Qué examen? Investigación, y parece que es de estadística, porque ahí dice debe incluir la parte de las matemáticas, y también en los temas que se van a armar estaba la parte de la estadística descriptiva. Entonces, si usted le sigue dando largas de pronto que la investigación, mañana ya viene matemáticas, el miércoles matemáticas y el jueves matemáticas. Entonces, hoy hay que estar muy estratégicos, como que mañana va a dar el examen. Entonces, por eso voy ahora, en cambio, a dar un proceso de revisión de cómo sería lo adecuado para que usted pueda nuevamente revisar y estudiar estos capítulos. Luego, la pregunta que me habían hecho la anterior semana era, profesor, ¿va a haber preguntas donde que yo tenga que escribir el objetivo, yo tenga que escribir la justificación, yo tenga que escribir el antecedente? Entonces, usted no tiene que escribir, sino solo tiene que escoger. Pero lo que sí puede venir es, por ejemplo, puede venir un párrafo que esté entre comillas. Y si representa una pregunta, sobre un tema en particular, y luego le dicen, esa descripción es objetivo, problema, justificación, antecedente. Entonces recuerdan que al problema se lo recomienda colocarlo con símbolos de interrogación. Luego, por ejemplo, si en otra pregunta está, por ejemplo, determinar, armar, construir, verificar, si está un verbo, ¿qué es lo que aprendimos? Que un verbo da inicio a un objetivo. Entonces, eso es lo que podría ser lo más, digamos, lo más ajustado a que una pregunta trate de delimitarse a qué tipo de opción corresponde. Y de ahí, lo que usted va a encontrarse en su gran mayoría ya únicamente son temas que le va a permitir a usted definir la parte conceptual. Porque ¿qué es lo que se busca? Por parte de los profesores, lo que se busca es de que usted, cuando siga este curso, no salga experto en investigación, porque su tema es, usted es un profesional en el ámbito militar. Lo que se busca es de que se desarrolle una destreza
dentro de su perfil profesional para que usted pueda, cuando le toque hacer temas de investigación, arme esta temática, pueda tener una buena práctica, pueda hacerlo este tema. Y luego va a decir, este tema sí que qué aburrido. Este tema sí tiene que gustarle. Lo tiene que gustar porque algún rato va usted a subir a ser coronel, otro rato va a tener que subir a ser general. Entonces ahí tiene que hacer estos temas. Entonces por eso ya tiene que empezarle a gustar porque yo espero que llegue a esos niveles. Llegue a esos niveles, entonces vamos a manejarlos. Entonces ya está listo. Voy a proceder a hacer una revisión de los marcos teóricos. Voy a hacer una revisión del capítulo 1 y del capítulo 2. Luego, en cambio, hacemos un cambio. Usted ya vaya preparándose, la persona, el grupo que desee de pronto hacer una presentación. Unos 2 o 3 grupos podríamos hacerlo, en especial para darle una revisión. Y luego terminamos con la 3 y la 4, con la diapositiva 3 y 4. De tal manera de que podamos practicar. En estas diapositivas ya no le vuelvo a repetir esta temática, porque el anterior lunes ya vimos este tema. Lo que aquí habíamos quedado es de que ahora yo le iba a hacer un juego de preguntas y usted en cambio iba a alzar su mano y iba a dar una respuesta a la misma. Entonces, por ejemplo, aquí usted le va revisando, le vamos revisando. Máster, buenas tardes. Máster, una pregunta, Máster. No sé si es que tal vez en lo que es la revisión podríamos ser un poco más puntuales, considerando de que la verificación de fin de módulo no solo abarca metodología de la investigación, sino ¿cómo es? Estadística, como usted nos estaba comentando anteriormente, y que el material de ayuda o las presentaciones realmente son bastante extensas. Tenemos la que menos tiene, creo que son 46, 16, hay de 46, de 45, de 12. Entonces realmente la materia está bastante pesada a comparación de el corto tiempo que hemos visto. Y como usted nos comentaba, pues que la intención es tener las nociones y las bases fundamentales para poder proseguir con nuestro producto integrador y otras actividades a futuro que tengamos. Porque si es que únicamente nos vamos a basar en lo que está en el material de apoyo, lamentablemente yo consideraría mi criterio personal que está bastante extenso y resulta un poco eh, chocante en lo que es la pedagogía, más que todo por el limitado tiempo que tenemos de estudio. Y obviamente porque estamos nosotros a la par revisando los trabajos, igualmente, de igual manera aclarando dudas, inquietudes. No sé si tal vez podríamos al inicio de la clase, en estos momentos, revisar o aclarar las dudas de los trabajos, como usted comentaba, si es que de pronto hay un grupo que desea exponer o aclarar alguna situación. Y posteriormente, no sé si es que sería posible, si es que obviamente mis compañeros están de acuerdo, posteriormente coger y hacer una pequeña revisión de los temas no puntuales o no lo que va a estar direccionado, sino relevantes que se encaminen a lo que nos vamos a evaluar, porque realmente está bastante extenso y yo estaba revisando el fin de semana y es bastante largo la situación y de pronto vamos a interpretar de diferentes maneras o a su vez vamos a darle énfasis a ciertas situaciones que a la larga no resultan relevantes, dejando a un lado lo que realmente es importante y lo que realmente usted como docente y el resto de los señores docentes consideran que es importante y debemos aprender. Entonces, al menos yo hablo por mi persona, estoy un poquito perdido en esa situación. No sé si es que sería posible. Listo, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, antes de pasar a, de pronto puedes ya armarlo con tu grupo mismo para poder irlo visualizando como primero, o si es que alguno quedó pendiente. Entonces, aquí un tema muy estratégico. Chuchito hecho Antes de, verga, pues mi súper está bien complicado, loco.
Son 30 preguntas que pone cada docente, hoy está complicado. No hay problema. Profe, No, profe. Apaguen el audio, por favor, cuando vayan a hablar. y les comentaba de que en verdad puede ser que sí esté complicado, puede ser de que sí esté complicado. Lo que sí hay que tener la estrategia. La estrategia es, como todavía, la ventaja es que hoy no es jueves. Si es jueves, estuviese usted muy tensionado. Pero hoy es viernes, hoy es lunes y le recomiendo que arme su estrategia. Entonces, por ejemplo, es apropiada la estrategia del señor Teniente Procel. ¿Qué es lo que le recomiendo? Lo que le recomiendo es, estamos en esta parte, cuatro, como son las de estas 5 diapositivas, recomendación, descargue como estamos en esta fase armando. Y ahora la estrategia es, esta no es buena estrategia. Voy desde la primera hoja, no se olviden, esto no es buena estrategia. Probablemente ya usted lo imprime. Esto no es buena estrategia. Que en la primera hoja usted se esté aprendiendo lo que dice la primera hoja, o trate al menos de tratar de aprenderse la primera hoja. No es recomendable porque, a pesar de que en la primera hoja está lo más importante que dice, lo que usted haga debe contribuir al desarrollo de la fuerza terrestre, esto no va a estar en una prueba. No le va a decir, cuando usted elabora un perfil de la investigación, ¿cuál es el propósito al desarrollo? Opción A, fuerza terrestre, fuerza aérea, fuerza marítima. No va a encontrar así preguntas. Lo que busca el juego de test de preguntas es de que al menos usted tenga claro los conceptos de, como vamos a hacer un perfil de proyecto, entonces un perfil de proyecto, ¿qué es lo que debe tener? Lo que debe tener es temas relacionados a aspectos muy puntuales, como por ejemplo, saber qué es un objetivo, saber qué es una justificación, saber qué es un antecedente. Pero para no tener tantas cosas en la mente, entonces aquí la recomendación vaya en orden. Por ejemplo, primera recomendación, dé usted una primera búsqueda en cada documento y empiece a buscar conceptos. Por ejemplo, en estas diapositivas no encuentro conceptos, llego aquí y aquí hay una definición de un concepto. Ahora, si usted está en el aspecto militar y tiene que tomar una pregunta a su equipo, tiene que obligado a preguntarle sobre ese tema. Por ejemplo, vamos a asumir vamos a asumir que usted está dándoles una charla a su grupo de trabajo sobre el tema de lo que es el tema de un conflicto. De manera obligatoria usted les va a tener que preguntar, al menos para que escojan. Les va a dar la apreciación para que ellos escojan una pregunta relacionada a lo que es un conflicto, lo que es un conflicto bélico, lo que es una guerra. Porque ese es al menos lo que se debe saber. Lo mismo es aquí. Como yo le decía, no tengo yo acceso a las preguntas, porque ahora ya hubo 4 profesores. Antes se armaba uno mismo las preguntas porque había solo un curso. Ahora ya hay 4 profesores y cada profesor montó sus 15 preguntas. Entonces, ahora, si estamos hablando del tema de la investigación, obligado que tiene que haber una pregunta de estas. Por ejemplo, sería de esta manera. Y dice así, al conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que aplican a un estudio de un fenómeno o problema se denomina opción A, matemática, opción B, estadística, opción C, investigación. Entonces ahí usted lo coloca, la opción que corresponda. Entonces, así es habitualmente. Entonces, estrategia. Entonces, primera estrategia, vamos buscando conceptos. Tampoco tiene que aprenderse los conceptos. Tampoco tiene que aprenderse los conceptos porque lo que hay que tratar es de... Ahí lo tiene un audio todavía abierto, mis buenos amigos. Déjenme ver si ya lo puedo desactivarlo. ¿No? Ustedes mismos tienen la opción de desactivar, mis amigos. El teniente. Entonces, miren, primera estrategia, vaya buscando el concepto. Dice, mira, ciencia, conocimiento científico, investigación científica. De pronto estos 3 conceptos
Y uno mismo va a estarse aprendiendo en un momento, pero sí hay que saber para qué sirve. Por ejemplo, ciencia es el conocimiento sistematizado. Conocimiento científico, en cambio, es la construcción humana que tiene por objetivo comprender, explicar y actuar sobre la realidad. Y a la final, ¿qué ha sido una investigación científica? Obtener el conocimiento mediante la aplicación de diversos métodos. Y listo. Entonces usted va buscando. ¿Por qué? Porque es correcto lo que usted dice. Mucho texto. Mucho texto. Entonces, mire, por ejemplo, aquí hay una definición. Aquí, por ejemplo, aquí está el proceso de la investigación. Entonces, en el proceso de la investigación, aquí me dice primero, seleccione el tema, revise la bibliografía, plantee el problema. Entonces, luego de ello, se va detallando lo que contiene la misma. Por ejemplo, esta diapositiva es importante, pero podría saltarme porque ahora estoy en la estrategia de ir buscando. Por ejemplo, aquí, técnica de investigación. Esa sí es clave. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber qué técnicas se utilizan en la investigación para levantar datos. Por ejemplo, usted diría, eh, ¿cuál es una de las técnicas que se utiliza con mucha frecuencia en los temas de investigación? Opción A, lectura. Opción B, encuesta. Opción D, opción C, escritura de un paper. Y opción F, documentación de un libro. Entonces, estas son técnicas que se utilizan en la investigación. Entonces, ahora, conforme usted va avanzando, esta, por ejemplo, dice las metodologías. El lunes le dimos mucho énfasis al método cuantitativo y al cualitativo. Cuantitativo cuando tiene números, cualitativo cuando tiene la información de cualidad, de característica. Entonces, ya lo tiene usted definido y así usted va avanzando. Esto lo habíamos visto el día lunes. Por ejemplo, mire aquí el tema del problema. Dijiste. ¿Sí? Ahí le escuchamos. Sí, disculpe que le interrumpa antes de pasar a otra diapositiva. Yo quisiera quedar en claro con respecto a esa. ¿El cuantitativo y el cualitativo son enfoques de la investigación o tipos? Porque una diapositiva dice solo enfoques metodológicos, pero en otra ya nos dice que son los tipos de investigación. Entonces, no sé si a lo mejor nos ponen alguna pregunta, como preguntándonos si son enfoques metodológicos o tipos de investigación. Allá, muy bien. Muy bien, muy buena esa apreciación. Muy bien, y está muy clarísimo esa apreciación. Aquí, por ejemplo, el título nos hace referencia a la palabra enfoque. Pero, ¿qué es lo que tiene el contexto? Aquí dice método cuantitativo y acá también está la palabra método. Entonces, cuando se habla de los métodos, se puede también tomar como referencia este concepto, porque el título me dice los métodos o modelos o enfoques para poder realizar la investigación. Entonces, aquí miren, pero para que quede muy clarísimo. Aquí dice, según Pérez, hemos analizado qué, y aquí utiliza el término modelo o enfoque conceptual para realizar la investigación. Es decir, que se puede utilizar la palabra modelo, se puede utilizar el enfoque y se puede utilizar la palabra método. Ahora, cuando hablamos, porque allí viene la siguiente inquietud, dice, pero también habíamos visto tipos de investigación. Recuerdan en esta misma diapositiva, me parece que está, ya les confirmo para poder responderles todo de una manera completa la inquietud. Permítanme, solo me falta la segunda parte para poder responderles. Aquí mismo, la segunda. Magister es en la misma, pero la número 15. Vamos a ver, En la misma gracias. que estábamos, sí, en la misma que estábamos viendo, pero es la 15. Porque 15, sí, 15. Me parece. Eso, Más correcto. arriba, una más arriba. Ahí, exacto. Eso, Ahí entonces nos ahí, dice
tipos, ajá, pero Ah. en el anterior nos dice que son enfoques metodológicos, por eso era mi duda. Ujú. Correcto. Y mírale, ahí luego de tipo le viene una palabra. ¿Qué palabra te viene? Luego de tipos te Enfoque. viene una palabra. Mírale esta, la que le estoy indicando. Ujú. O ¿Qué dice enfoque. ahí? Eso. La O, ¿qué es para ti? Perdón, ¿me puede repetir? Es decir, la letra O, ¿qué significaría para ti cuando tú le das la lectura? Sí, es una de las dos, sino que Excelente. acá como hay una diapositiva que dice enfoques metodológicos, por ejemplo, yo entendería que nos pueden decir cuáles son los enfoques metodológicos y yo contesto cuantitativo o cualitativo. O nos pueden preguntar cuáles son los tipos de investigación y yo respondería cuantitativo y cualitativo. El mismo Eso. modo. Y una ventaja es de que las respuestas ya están dadas. La respuesta es de decir, ya está dada y solo hay 4 opciones. Solo hay 4 opciones y solo una es la respuesta. Y ahora, excelente. Me gustó mucho tu apreciación. Me gustó mucho tu apreciación. ¿Por qué razón? Porque está clarísimo y cuando uno escribe debería estar o es tipo o es enfoque. Sino que habitualmente los autores le ponen tipos o la palabra enfoques. Entonces aquí vienen 2 aspectos claves. En este, como ya encuentras la O, significa de que podría estar la palabra tipo o también podría estar enfoque. Ahora, en el caso más extremo, vamos a asumir, y ese es un derecho, que usted tiene como participante de un curso, tiene un derecho en el sentido de que vamos a asumir de que usted encontró esta pregunta, y excelente esta pregunta, y dice aquí, tipos o enfoques de investigación, cuantitativo y cualitativo. En el curso anterior, cuando se suben las preguntas al sistema, había sucedido de que en una pregunta el digitador se había equivocado en escoger la opción de respuesta. Es decir, tenía que ser la C y le ha puesto que la respuesta es la B. Y como esto se califica automáticamente, entonces una ventaja es de que usted tiene el derecho a solicitar que le confirmen cuál es la verdadera respuesta. Así que en ese sentido es muy aceptada esa apreciación y viene al caso. Entonces en ese sentido puede ser solucionándote tu inquietud, puede ser tipo o puede ser enfoque. Y esta sí hay que tener muy en cuenta, porque de acuerdo a lo que nos dan las indicaciones, dice, ¿y cuáles son los tipos de enfoques de investigación? Entonces, son cualitativa y cuantitativa. Entonces, así les recomiendo, aquí nuevamente, miren, gracias por esa apreciación, mi estimada señorita Teniente. Entonces, mire, por ejemplo, aquí habíamos visto en la parte de la llamada justificación. En la justificación se iba dando el proceso y habíamos llegado a que tenemos las justificaciones y llegábamos a esta parte. Esta es la que necesita que usted lo esté muy claro. El problema habitualmente siempre viene escrito como pregunta. El problema viene escrito como pregunta. Pero, ¿cuál es la diferencia? A ver, ahora les pregunto a ustedes. ¿Cuál es la diferencia de esta opción con un objetivo? ¿Cómo se darían cuenta de que aquí está redactándose, esta es la redacción de un problema, y por qué no sería la redacción de un objetivo? ¿Cuál sería la diferencia? Magíster, tal vez sería Magíster, por el verbo en infinitivo que debemos utilizar para los objetivos. Excelente, y el correcto, problema se lo asigna con signos de interrogación. correcto, muy bien, muy bien. Esa es la parte clave, esa es la parte clave. El objetivo principal de estos temas es de que el objetivo siempre va a venir un verbo. Recuerdan que en el documento del Word, ahí les había colocado 3 tipos de verbos. Los verbos que estaban relacionados para
descriptivo, exploratorio y de igual manera para los análisis. Entonces, en este sentido, esa es la gran diferencia. Y aquí también viene entre comillas. Entonces, ese es un punto que hay que tener, que hay que ser muy visuales en este tema. Entonces, ahí estamos listos, estamos listos. Entonces, así es como usted debería realizar su análisis. ¿De cuáles debería usted estudiar? ¿De cuáles debería usted descargar? Asimismo, mire, en el aula virtual todo está descriptivo. Teníamos las variables del marco teórico y también en la última fase, aquí estaban las conclusiones y las recomendaciones. Mire, por ejemplo, aquí esta última parte. Y con esto yo ya termino para que ya se vaya listando el primer grupo. Recuerdan de que en la parte de su documento, usted no tiene que escribir las conclusiones y recomendaciones. Pero cuando usted ya algún momento acabe el curso, tiene que colocar en la última parte del capítulo las conclusiones y las recomendaciones. Es una conclusión. Una conclusión es una síntesis. No es un resumen, por eso muy bien el autor le dice, las conclusiones es una síntesis, es decir, se hace hincapié a qué viene a responderse, qué es lo que he aprendido de esta investigación. Por ejemplo, ¿qué es lo que usted aprendió, por ejemplo, del tema del nuevo traje? Dice, mire, concluimos que el nuevo traje va a tener este peso en gramos, por ejemplo. Entonces, esa es una conclusión, porque hemos aprendido, hemos hecho una síntesis. Y asimismo, las conclusiones no concluimos que de pronto algún otro tema externo, sino siempre se concluye de lo que usted lo ha definido en su tesis. Y es por ello de que asimismo las conclusiones están directamente relacionadas con las preguntas de investigación, los objetivos, y aquí no hubo hipótesis, pero deben estar relacionadas a la temática. Y por ejemplo aquí dice, se ha logrado reflejar una característica común en todos los resultados del presente proyecto y se expresan relacionándolo con otras investigaciones. U otra, mire, tomando en cuenta que los resultados no fueron los esperados, se logra exponer algunos aspectos no satisfactorios, pero aún así se busca que hayan sido interesantes y que resalten el significado de la materia. A eso se refiere esta fase de las conclusiones. Y aquí le va dando los ejemplos de las conclusiones. Entonces, para cada conclusión siempre se recomienda una recomendación. Por ejemplo, dice aquí, una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto, se tiene información necesaria y suficiente que nos va a permitir llegar a la siguiente conclusión. Podemos destacar que se ha expuesto teóricamente, sustentado y ratificado la hipótesis. Sobre así también ratificamos mediante encuestas lo desarrollado en el capítulo. Y mire lo que se recomienda. Se recomienda extender los estudios de esta tesis a un estudio acerca de tal cosa. O sea, solo se recomienda porque no se sabe si se va a cumplir o no la misma. Y así le va dando el desarrollo. Y esta parte no es de las tareas porque ya está definido. Entonces, bajo esa apreciación, ahora voy a darle paso al grupo que desee visualizar para poder ver cómo le quedó su trabajo.